En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unas muy breves palabras en honor de San Antonio, que además de grandísimo santo es doctor de la Iglesia. Y en ese orden es bastante poco conocido su cualidad de doctor de la Iglesia. Si la Santa Iglesia Católica, como explicamos varias veces, además de declarar santo a algunos de ellos, los declara también doctor. Cuando los declara doctor de la Iglesia, significa que su doctrina es excelente. Y en su vida, y después de ella también, tuvo dos títulos. Uno de ellos se le otorgó el Papa de la época. En su sabiduría al explicar las Sagradas Escrituras, el Papa de la época lo declaró Arca del Testamento. Para que un Papa declare Arca del Testamento a un individuo todavía vivo, no canonizado por la época, sin duda que su sabiduría sería enorme en cuanto a la explicación de las Sagradas Escrituras. Y no queda allí el uso que él hizo de su sabiduría, porque San Antonio también tiene otro título, que es ser martillo perpetuo de los herejes, así se le llamó, imagínense. Entonces tenemos siempre la visión de un santo hermoso, lleno de milagros, su vida está llena de milagros, un santo, si hasta me permiten la expresión, simpático también, que atrae mucho, pero estos otros aspectos de su vida son poco conocidos, para que a él se le haya llamado martillo perpetuo, martillo perpetuo de los herejes. Sin duda que su gran sabiduría como católico la ejercitaba en ese orden, para poder desvirtuar y argumentar contra los herejes. Entonces es bueno saber ese punto también. Nacido en Portugal, como habrán escuchado en el martirologio, Antonio el Portugués, le dice directamente el martirologio, y sin embargo todo el catolicismo lo relaciona con Italia, y en particular con la ciudad de Padua, que allí quedó su cuerpo. Pero acá vale la pena releer el martirologio. Dice así: día 13 de junio, en Padua, allí muere, San Antonio Portugués. Y eso también es un aspecto que se conoce relativamente poco. Nacido en Portugal, cerca de Lisboa, o en Lisboa mismo, me parece que cerca de Lisboa. Sacerdote de la Orden de Menores, confesor y doctor de la Iglesia, ilustre por su santa vida, predicación y milagros, el cual, esto es interesantísimo, al año aún no completo después de su muerte, fue puesto en el catálogo de los santos por el Papa Gregorio IX. En la Santa Iglesia Católica hay dos casos, no sé si llegan a tres, que al año o poquito después del año, en el caso de San Antonio, ni siquiera al año todavía no completo ya fue declarado santo. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también, creo que poquito después del año, también fue declarado santo. No recuerdo en este momento si ha habido otros casos así, por lo menos entonces ahí tienen dos. Y si antes de que se cumpliera el año ya estaba declarado santo, también eso es una muestra de la enorme santidad que tenía, No se había cumplido aún el santo, ya estaba declarado, no se había cumplido todavía el año de la muerte, ya estaba declarado santo por la Iglesia Católica. Él empezó con los clérigos canónigos regulares de San Agustín, y estando en Portugal, cuando llegaron los cadáveres de 5 mártires, creo que eran unos mártires de la orden de San Francisco, franciscanos que habían sido martirizados en Marruecos. Él quiso ser franciscano cuando vio la llegada de los cuerpos de los mártires y quiso el martirio. Por eso dejó la orden de San Agustín e ingresó a la orden de San Francisco, y allí quedó, y es una de las glorias de la orden franciscana. Además no pudo obtener el martirio, inclusive, si mal no recuerdo, ni siquiera llegó a Marruecos, terminó en Italia, primero en Sicilia, después cerca de Asís, después en Padua, etc. Numerosísimos milagros portentosos, a mano poder, por tan solo traer uno que es, supongo, conocido por cada uno de ustedes, una oportunidad predicando, y ante la falta de atención en el pueblo a lo que él enseñaba, se puede predicar, ya saben, en la orilla del mar, y los peces empezaron a sacar la cabeza para escucharlo, por traer uno de los tantísimos milagros que tienen que ver con él. Y ahora, basándome un poquito en la liturgia, la misa y los textos que se utilizan para él, es la del 90% de los pastores de la Iglesia, se utiliza siempre la misma misa, y creo ya haberlo comentado, en cuyo caso lo repito.
La epístola es muy interesante considerarla y también un punto, por lo menos más, pero por lo menos un punto quiero traer a colación del Evangelio. En cuanto a la epístola, alguna vez creo haber contado la anécdota cuando yo era laico y escuchaba esta epístola, cuando yo empecé a ir a las misas en latín, al escucharla yo decía, pero si esto es tal cual lo que pasa hoy en día, porque una parte de la epístola realmente es una profecía, creo, sin duda, o más que otras épocas, de la época que nos toca vivir. ¿En qué parte o a qué parte me refiero? Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, ruega, exhorta. También lo solemos decir, me saco un poquito de lo que quiero recalcar. Reprende, dice el sacerdote, a veces le toca reprender, dar un regaño, es parte de ejercer su función de padre, hay que reprender a veces para hacer reaccionar a las personas o a los fieles. Reprende, ruega, exhorta, con toda paciencia y doctrina. El tema menciona la doctrina católica. Y allí va lo que me llamaba la atención cuando todavía era laico. Porque vendrán tiempos en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que en alas de sus pasiones y con la comezón en sus oídos se elegirán maestros a granel y desviarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Cuando yo era laico todavía escuchaba esto, pero si eso es tal cual, me decía por dentro, tal cual lo que pasa hoy en día. Los hombres, vendrán tiempos en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. El hombre moderno ya no soporta la sana doctrina. Es incapaz de aceptar y de recibir la sana doctrina. El hombre moderno quiere que el sacerdote le justifique sus pecados y que le justifique sus errores. Vendrán tiempos en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Quisieran que el padre, el sacerdote, le justifique todo su mal obrar y quedarse allí. Ya no soporta la gente que diga la unión libre está mal, pecar en el noviazgo está mal, tal pecado, ya no soporta. El ser humano del siglo XX, más que en otras épocas, lo único que quiere es que la religión, si todavía le importa, le justifique el mal obrar. Ya no soporta la sana doctrina. Y alejarán sus oídos de la verdad, prefieren no oír y no saber la verdad, y no aceptar y no adherir a la verdad. Alejarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Yo ya lo he dicho. El hombre moderno cree, y me disculpan la expresión, en cualquier estupidez, menos en la verdad. Menos en la verdad. Es capaz de creer en cualquier estupidez, menos en la verdad. Cualquier tontería. La Santa Iglesia Católica, 20 siglos, su santidad, su verdad, la excelencia de su doctrina, los miles de santos, los miles de milagros, los miles de mártires, no le hacen media al hombre moderno. Y una estupidez que ven en un videíto de YouTube, a eso sí le hacen caso. Realmente el estado hasta intelectual en que hemos llegado los hombres del siglo XXI es lamentable. Alejarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Que creo en los extraterrestres. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que creo en los reptilianos, porque hay seres reptiles, lagartos con aspecto de ser, pero por favor, cualquier estupidez, menos creer en la verdad. Así es el hombre moderno. Así es el hombre moderno. Una vez una señora tristemente me dijo, ya lo conté, creo una vez, no, ya no soy más católica. ¿Qué le pasó? No, creo ahora en los extraterrestres. ¿Qué? ¿Cree en los extraterrestres y deja de ser católica? La Iglesia Católica con sus 20 siglos, santos, mártires, enseñanza perfecta, santidad, doctrina, no. ¿Y qué le pasó? Vi un videíto en YouTube. Por favor, los hombres ya no soportan la sana doctrina, alejan sus oídos de la verdad y se volverán hacia la fábula. Cualquier tontería nos vale, menos la verdad. Y decir la verdad es decir la Santa Iglesia Católica y Dios, nuestro Señor Jesucristo y sus santos. San Antonio por el santo de hoy. Y por otro lado, esta epístola es tan hermosa en la parte donde dice, ojalá que nosotros, también lo he dicho alguna vez, al momento en que estemos ya próximos y a punto de morir, podamos decir esta parte, que da Dios, que nos dé gracia y podamos ser fieles. Que antes, en los últimos instantes antes de morir, uno pueda pensar, me estoy muriendo, me queda poco, pero he luchado el buen combate. He luchado el buen combate. He concluido la carrera,
he guardado la fe. He guardado la fe. Ojalá que antes de morir estemos en condiciones de decir, he luchado el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. A pesar de este desastre, en que vivimos, poder un instante antes de morir decir, me mantuve católico, a pesar de este desastre en que vivimos. He guardado la fe. Me muero, me estoy muriendo, ya me queda poco, pero he guardado la fe. Me mantuve católico, guardé la fe católica. Y después siempre relacionado con la parusía, los últimos renglones. Ya no me queda sino recibir la corona de justicia que me dará el Señor en aquel día, el justo juez. Y no solo a mí, sino también a aquellos que amen su advenimiento. Aman el advenimiento de Cristo, el advenimiento, la segunda venida. Es amada por ustedes. Los primeros católicos vivían en la expectación de la segunda venida. Nosotros que estamos mucho más cerca, porque han pasado ya 20 siglos, no sé si estamos o si somos tan amantes de la segunda venida. Y un premio, la corona de justicia para los que amen su segunda venida. Y por último, un bocadillo del Evangelio, que creo haberlo dicho ya. También cuando yo empezaba a ir a la misa en latín, de laico, y escuchaba este texto, decía, pero ¿cómo puede ser? ¿A qué me refiero? Y el que viole uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a los hombres a hacerlo, será declarado el más pequeño en el reino de los cielos. Yo escuchaba esto y decía, pero ¿cómo puede ser alguien que hace tanto daño, que enseña a violar la ley de Dios? El que viole hasta el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los hombres a hacerlo, será declarado el más pequeño en el reino de los cielos. Yo decía en mi interior, ¿cómo puede ser que alguien tan pervertido, que no solamente hace daño para sí, sino que hace daño al prójimo, enseñándole a violar la ley de Dios, cómo puede ser que va a llegar al cielo? Alguien así. Parecería decir el texto, va a ser el más pequeño del reino de los cielos, pero va a llegar al reino de los cielos, ¿cierto? Alguien que hace tanto daño, enseñar al prójimo a violar la ley de Dios, ¿cómo puede ser que se salve? Decía yo en mi interior. Piensen en el día de hoy cuántos profesores de las universidades, culpables de haber arruinado la fe, o la poca fe, si me puedo expresar así, de sus alumnos. ¿Cuántas veces uno puede llegar a escuchar? Lo digo varias veces. No, yo di a la Universidad Javeriana, supuestamente católica, es un desastre. Así están los jesuitas, los falsos jesuitas hoy en día. Yo di a la Universidad Javeriana 2 hijos de Dios y me devolvió 2 ateos y comunistas. ¿Cuántas veces me lo han dicho en eso? El que enseña a los hombres a violar la ley de Dios, y eso es contra la ley de Dios, ateo y comunista, el más pequeño del reino de los cielos, alguien que hace ese daño. Di 2 hijos de Dios, me devolvieron 2 ateos comunistas. Y llega al cielo. Piensen los profesores del bachillerato. ¿Cuántas veces le arruinan la fe o les fomentan a sus niños, adolescentes, el mal obrar, pecados de impureza, ni hablemos, la corrupción sexual y no educación sexual, la excusa? Piensen, ¿cómo puede ser que alguien que enseñe esas barbaridades a los otros puede llegar al cielo? Me decía. Y alguna vez leyendo un comentario de los evangelios, en este momento no me acuerdo si era de San Agustín, si me acuerdo del comentario, explicaba y ahí yo entendí. Y si era de San Agustín, insisto, en este momento no me acuerdo si era de él, era de algún santo, dice, ser declarado el más pequeño en el reino de los cielos significa la condenación eterna. Y ahí sí, si yo soy tan malo que no solamente incumplo, que violo la ley de Dios, sino que enseño a otros a violar la ley de Dios, ¿cómo puede ser, como me decía, que llega al cielo como el más pequeño? No. Este santo, que insisto, no recuerdo si era San Agustín, dice, esa expresión significa la condenación eterna en el infierno. Y sí, quien es tan malvado y tan pervertido, de ya no solamente obrar el mal, sino enseñar a otros a obrar el mal, está con esa advertencia y con esa sentencia por anticipado, si no se arrepiente y cambia. Ave María Purísima. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. En nombre del Padre y del Hijo